Y de esa manera recibamos al siervo del Señor, quien trae el mensaje, nuestro hermano obrero muy amado, Joxán Meléndez. O Menéndez. Menéndez. Este señor no lo conozco yo, por eso es que... Amada Iglesia de Dios, paz a vosotros. Pues contento de estar con ustedes compartiendo. Pues hace mucho tiempo que no estaba por acá, pero pues hoy Dios ha permitido que pueda compartir con ustedes en esta hermosa tarde. Algunos se preguntarán por qué el hermano estaba en la oficina. Fíjense que le pedí permiso a nuestros hermanos del distrito para poder terminar algunos detalles con respecto a respuestas de informe y como estoy adaptándome al trabajo, me cuesta un poco la digitación y ahí hemos estado, ¿verdad?, trabajando en ello, pero gracias a Dios que hemos avanzado un poco, hermanitos, por eso me vieron ahí en la oficina. No vayan a pensar que estaba quizás perdiendo el tiempo, ¿verdad?, sino trabajando siempre para la obra de nuestro Dios. Hermanitos, pues en esta hora vamos a meditar unos minutos en la palabra de nuestro Dios, pero antes, hermanos, de iniciar, quisiera pedir la guía de parte de nuestro Dios. Acompáñenme de rodillas. Bendito y soberano Dios, creador del cielo, de la tierra, en esta hora, Padre, delante de ti, nos postramos para pedirte el perdón de nuestras culpas. Bendito Señor, sabemos de que somos imperfectos y por eso en esta hora, humillado delante de ti, Padre, pues pedimos que disimules cada una de nuestras faltas. Padre, agradecidos contigo porque nos has permitido la vida. Gracias, Padre, porque una vez más nos has permitido en un día de reposo congregarnos en este lugar, el cual tú nos prestas para poder bendecir, alabar tu santo nombre y de igual manera, Padre, poder escuchar tu santa palabra. Padre, pues en esta oportunidad ya casi a unos minutos de finalizar el día de reposo, estamos ya cada uno de nosotros pues esperando ese consejo de tu palabra, que llegue a nuestra mente, a nuestro corazón, para que podamos atesorarla y así poder aprender más y caminar, Padre, en la vida que llevamos como hijos tuyos. Sabemos que nos falta mucho para llegar a la perfección, pero esos consejos, Padre bendito, esperamos de que nos ayuden para poder mejorar nuestra vida espiritual. Bendito Señor, pues algunos de tus hijos quizás no están en este lugar, posiblemente estén enfermos, otros tuvieron dificultades personales, mas sin embargo los que estamos acá, Padre, pues tú ves grato delante de ti el que hayan hecho el esfuerzo de poder encaminar sus pasos hasta este lugar. Algunos quizás hicieron el esfuerzo aún estando enfermos, algunos hicieron el esfuerzo aún sintiendo molestias. Padre bendito, tú te agradas de ello y por lo tanto en esta hora pedimos de que los asistas. Padre bendito, guíame y que lo que hoy pues tú pongas en mis labios sea de edificación para tu pueblo santo. Todo lo pido amparado en el nombre de Jesús tu Hijo. Amén. Bien, pueden acomodarse, hermanos. Pues hoy no tienen pizarrita, ¿verdad? Pero vamos a tratar de escribir en la pared, no, ¿verdad? Vamos a tratar de leer en la palabra de nuestro Dios y vamos a tratar de edificarnos en lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar en esta tarde. Y quisiera empezar, hermanos, con el título, y es una pregunta. Sería, ¿hay profetas hoy en día? ¿Hay profetas hoy en día? Posiblemente algunos van a decir que sí, pero hay que diferenciar verdaderamente qué puede ser un profeta. Ahí está la pizarra. Gracias, hermanitos, pero no sé si tienen pilot. Bien. Gracias, hermano. Gracias, hermanitos, Dios les pague. No sé si tendrán un pilot, pues me lo pueden prestar y luego lo devuelvo. ¿Hay profetas hoy? Ese es el título, hermanos. Hoy en día, hermanos, nosotros como iglesia conocemos cómo la religiosidad, hermanos, se ha expandido. Conocemos cómo diferentes iglesias pregonan, según ellos, la verdad.
Pero entendemos nosotros de que lo que ellos enseñan, hermanos, ¿enseñan a quién? A un falso Cristo. ¿Enseñan a quién, hermanos? Falsas enseñanzas. ¿Enseñan qué, hermanos? Teorías humanas. Y lógicamente, hermanos, el autor de que estas personas mantengan su entendimiento cegado es ¿quién, hermanos? Satanás, ¿verdad? Porque Satanás ha mentido ¿desde cuándo, hermanos? Desde el principio. Satanás es el padre ¿de qué, hermanos? De la mentira. ¿Y qué es más fácil, hermanos? ¿Creer a la verdad o a la mentira? A la mentira, ¿verdad? A la mentira. Entonces, hermanos, gracias, mi hermanito, Dios le pague. Entonces, hermanos, estamos hablando del padre de la mentira, en el cual pues vemos cómo la religiosidad, ¿qué decíamos, hermanos? Se ha expandido y ha cegado el ¿qué decíamos? Los entendimientos, ¿sí? Por ejemplo, hermanos, ¿qué caracteriza a la iglesia de Dios? Hablar conforme ¿a qué? A la palabra de nuestro Dios, ¿sí? Hablar conforme a la palabra de nuestro Dios. En ese sentido, hermanos, lo que nosotros podemos hacer es ¿qué? Practicar también lo que la palabra de Dios, ¿qué? Enseña, ¿verdad? Enseña. Vamos a leer un verso, hermanos, acerca de lo que estamos hablando para poder ir avanzando con respecto al sermón de esta hora. Y vamos a leer en Mateo 24:5. Dice, hermanos, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy ¿quién? Dice, hermanos, el Cristo. Y a muchos, ¿qué dice, hermanos? Engañarán, ¿verdad? Entonces, hermanos, debemos de tener cuidado con todo aquello que no vaya de acuerdo a la palabra de nuestro Dios, que no vaya de acuerdo a pensamientos humanos o teorías humanas, porque ese espíritu de Satanás, hermanos, es que no podemos verlo de menos, porque posiblemente nosotros en algún momento, ¿qué pasa, hermano? Podemos caer en vacíos. ¿Cómo es el título de esta tarde, hermanos? ¿Hay profetas hoy? ¿Existen los profetas hoy en día? La religiosidad, hermanos, enseña prácticas, pero estamos hablando que las enseñan ¿cómo, hermanos? Contradiciendo lo que la palabra de nuestro Dios dice, ¿sí? Es decir, si la palabra de Dios me enseña a caminar por este camino, ¿qué enseña la religiosidad, hermanos? Ir en un sentido, ¿qué? Contrario, ¿verdad? Contrario, enseñando ¿qué? Falsedades, enseñando quizás al revés, diría alguien, ¿verdad? Enseñando como pensamientos humanos, ¿sí? En ese sentido, hermanos, nosotros como iglesia de Dios debemos de estar alertas a toda enseñanza que pueda estar entrando dentro de la iglesia de Dios. Debemos de estar alertas a mantener la doctrina que, ¿qué, hermanos? Que nos fue enseñado, no por pensamiento humano, sino que por medio de ¿qué, hermanos? Por medio de la palabra de nuestro Dios. Por medio de la palabra de nuestro Dios. Entonces, hermanos, en ese sentido, nosotros no estamos exentos. De hecho, Satanás quiere destruir a la iglesia de Dios, ¿sí o no? Pero la iglesia de Dios no son las cuatro paredes, ¿sí o no? ¿Somos quiénes, hermano? Nosotros, ¿sí? Nosotros. Pero estaremos seguros, me decía alguien, ¿estaremos seguros nosotros que somos iglesia de Dios verdaderamente, hermanos? ¿Estamos practicando lo que un hijo de Dios verdaderamente debe practicar, hermanos? ¿Estamos conscientes de que muchas veces nos estamos apartando de lo que verdaderamente Dios quiere?
analicemos eso y analicemos si estamos haciendo conforme a la voluntad de Dios. Analicemos si verdaderamente, hermanos, estamos cumpliendo lo que la palabra de nuestro Dios dice. Porque puede ser que estemos acá sentados en este momento, pero ¿qué tanto, hermanos, estamos practicando lo que la palabra de Dios nos enseña? ¿Qué tanto estamos haciendo conciencia de que nos estamos quizás muchas veces desviando de la voluntad de Dios? Que no nos pase como los religiosos, cegados de entendimiento. Como iglesia de Dios, hermanos, debemos de estar como atentos, ¿verdad? Atentos a nuestro proceder, atentos a cualquier doctrina demoníaca, atentos a que la doctrina no se contamine, atentos a cumplir lo que la palabra de nuestro Dios dice, ¿sí? Porque puede hacer que seamos también engañados por Satanás. ¿Cuántos de nuestros hermanos que usted conoció y hoy en día están fuera creyendo contrario a lo que la palabra de Dios enseña, hermano? Fueron engañados por Satanás. ¿Conoce a alguien, algún hermano que practicó esta doctrina conforme a la palabra de Dios? Y hoy, ¿qué pasa, hermano? Hoy están en la mentira. Por eso, hermano, nosotros no estamos exentos de ser engañados por Satanás. Pero ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Velad y orad, ¿verdad? Velad y orad. Velad y orad para estar ¿cómo, hermanos? Para estar seguros, para estar firmes. No es fácil porque el cuerpo no quiere quizás muchas veces orar. El cuerpo no quiere quizás muchas veces ayunar. ¿Sí? Hacemos quizás a regañadientes la parte espiritual que nos corresponde. ¿Sí? En ese sentido, hermanos, veamos lo que dice Primera de Timoteo 4:1. ¿Algún hermano que me lo lea? Primera de Timoteo 4:1. ¿Cómo dice, hermanos? Gracias, mi hermano. Dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. De demonios. Mire, Timoteo, pues Pablo exhortando a Timoteo, y que hoy en día nosotros retomamos para nuestra vida el consejo, ¿verdad? Escuchando, ¿cómo dice, hermanos? Enseñanzas de demonios, enseñanzas de demonios. Entonces, hermanos, existen muchas doctrinas, enseñanzas de hombres, las practican y también, ¿qué pasa, hermanos? Las enseñan, ¿sí? Así arrevesado, pero ellos practican y ¿qué pasa? Enseñan también falsedades, doctrinas de demonios, ¿sí? Y vamos a ir dándole forma al sermón conforme vayamos avanzando. Ya cuando terminemos, pues vamos a entender a qué nos estamos refiriendo y pues posiblemente tengamos más claro el panorama del sermón de esta tarde. ¿Hay profetas hoy, hermanos? ¿Hay profetas hoy en día? Bien, la religiosidad, hermano, enseña doctrinas de hombre, decíamos, enseñanzas basadas en pensamientos humanos. De hecho, la religiosidad, enseña o hay personas que dentro de ellos se autodenominan como, hermano, profetas, ¿sí? Profetas. Pero, ¿será, hermanos, que estos profetas, profetas entre comillas, porque no es real, ¿verdad? ¿Será que verdaderamente es conforme a la voluntad de nuestro Dios, hermanos? No, ¿verdad? Hay profetas allá en la religiosidad, pero profetas que están alejados de verdaderamente ser, ¿qué, hermanos? Profetas, ¿verdad? Están alejados de ser verdaderamente profetas. Y lógicamente, hermanos, es meterse en este tema, hermanos, de llamarse profetas,
es bastante complicado porque es abominación para Dios, porque se dice profeta, pero verdaderamente es otra cosa, ¿sí? Pero Satanás ocupa como este camuflaje, ¿para qué? Para hacer creer a las gentes de que verdaderamente esta persona o este hermano es profeta, ¿verdad? Gracias. Hay varios nuevos. Bueno, para mí son nuevos. Ella es mi esposa, Ingrid de Menéndez, para que la conozcan. Algunos sí ya la conocen, ¿verdad? Otros quizás tal vez no, porque algunos veo que son caras nuevas. Entonces, hermanos, están alejados de ser profetas como en el antiguo tiempo, ¿sí? En el antiguo tiempo los profetas, ¿cómo recibían el mensaje de parte de Dios, hermanos? Hermano Francisco, ¿cómo recibían el mensaje los profetas para que ese mensaje fuera transmitido al pueblo? A través de visiones. ¿A través de qué más, hermano? Sueños, ¿verdad? A través de los sueños. También escuchaban el qué, hermanos? La voz audible de parte de Dios. Dios los ponía en éxtasis, dicen los hermanos, miren. Y de esa forma eran usados a través de quién, hermano? De Dios, ¿verdad? Eran usados por Dios. Entonces los profetas de hoy en día, hermanos, profetas entre comillas, porque no existen, tal como en el antiguo tiempo, verdaderamente, hermanos, están alejados de lo que verdaderamente significaba en el antiguo tiempo ser profeta. ¿Sí? Estaban alejados de verdaderamente ser profetas como eran en el antiguo tiempo. ¿Sí? Estos profetas en la religiosidad, hermanos, entre comillas, porque no son profetas, vuelvo y repito, para que no vayamos a confundir el concepto. Estos profetas, hermanos, dicen ser ¿qué? Usados por Dios. ¿Y para qué son usados por Dios, hermanos? Para transmitir un mensaje en el cual ellos, por decirlo así, bendiciones, ¿sí? Pero también los profetas, entre comillas, según ellos son usados por Dios, ¿para qué? Para llevar un mensaje de maldición al pueblo, castigo o semejantes, ¿sí? Pero ¿será que esos mensajes que ellos transmiten al pueblo, hermanos, vienen de parte de lo alto? ¿Será que estos profetas, hermanos, verdaderamente son usados por Dios? Lógicamente no, la iglesia de Dios perfectamente lo sabe. Muchas veces hasta ellos se atreven a llevar un mensaje en el cual dicen, el hermanito fulano de tal va a morir, dicen. Un ejemplo. Predicen todo tipo de cosas en las cuales solo le pertenecen a nuestro Dios, ¿sí? Predicen todo tipo de cosas en las cuales el único que tiene potestad de, ¿qué? De predecir es nuestro Dios. Decíamos, predicen aún hasta la muerte. Mire, son atrevidos estos profetas. Son usados por Satanás. Mire lo que dice Primera de Samuel 2:6. Jehová mata, ¿y qué dice, hermanos? Y él da vida. ¿Sí? Quedémonos solo con esa parte. O leemos la otra parte. Él hace descender al Seol y hace ¿qué? Subir. ¿Qué quiere decir entonces este verso, hermano? Que el hecho de la muerte o de lo que el verso está hablando, ¿quién es el único que tiene potestad? Nuestro Dios, ¿verdad? Nuestro Dios, el Todopoderoso, el Dios de Israel. Esto, hermano, que los profetas, entre comillas, de hoy practican, más que ser profecía, es una, ¿qué podríamos decir que es, hermanos? Adivinación, mire. Adivinación.
lejos de ser profetas y de recibir un mensaje de parte de Dios, esto lo que es un tipo de ¿qué? De adivinación, ¿verdad? Un tipo de adivinación. Y Dios, hermanos, a través de las Sagradas Escrituras podemos ver de que aborrece este tipo de ¿qué? De prácticas. Para Dios, hermanos, la adivinación es aborrecible. Para Dios la adivinación no es grata. Para Dios la adivinación, hermanos, es pecado. ¿Sí? Es pecado. Israel, hermanos, tuvo la osadía de ¿qué? De consultar a los adivinos. Mire, el pueblo de Israel se desvió de lo que Dios quería, se desvió de lo que la voluntad de Dios, se desvió de la voluntad de Dios, perdón. Y consultó, decimos, ¿a quién? A los adivinos, a los profetas de hoy, podríamos decir. Y, lógicamente, Dios, a través de Moisés, ocupa a Moisés como, digamos, el personaje en el cual le transmite al pueblo y darles a conocer que esto, ¿qué, hermano? No era agradable a los ojos de Dios. Dios usa a Moisés para prohibir tal práctica. Dios usa a Moisés para que exhortara al pueblo de Israel. ¿Sí? Entonces, hermanos, en ese sentido, leemos Levítico 19. Ok. Levítico 19, hermanos, versos del 1 al 2. Dice de la siguiente manera: habló Jehová a Moisés diciendo, ¿qué le dijo, hermanos, Jehová a Moisés? Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, ¿vuestro qué? Vuestro Dios. ¿Bien? Vuestro Dios. Y veamos lo que dice Levítico 20:27. Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a, ¿qué dice, hermanos? A la adivinación. ¿Qué pasará con ese, hermanos? Ha de morir. ¿Serán cómo? Apedreados, y su sangre será también, ¿qué? Sobre ellos. Y su sangre también será, ¿qué? Sobre ellos. Entonces, hermanos, vemos claramente en este verso cómo Dios aborrecía tal práctica y que el que practicaba tal cosa, ¿qué pasaba con ese? Moría, ¿verdad? Moría apedreado. Moría apedreado. Entonces, hermanos, un adivino es aquel que pretende pronosticar, ¿qué cosas, hermanos? Eventos futuros. Un adivino es aquel que pretende conocer el futuro o predecir el futuro. Esa es parte de lo que hace un adivino, acontecimientos, ¿sí? Y en ese sentido, hermanos, ¿está jugando a qué ese adivino? O ese profeta de hoy, ¿sí? Está jugando a ser Dios, porque está pretendiendo predecir solo lo que le pertenece a nuestro Dios, ¿verdad? A nuestro Dios. La adivinación, hermanos, ¿será que es un plan en el cual Dios pretende guiar a su pueblo hoy en día? No, ¿verdad? No es algo que Dios quiera para su pueblo y que por esa práctica Dios trate de guiar a su pueblo, ¿sí? Ese tipo de prácticas está alejado de la voluntad de nuestro Dios. Mira, a veces he escuchado yo, hermanos, dentro de la iglesia, que quizás aún creen en los sueños, ¿verdad? Los sueños de los que habla el antiguo tiempo y dicen, yo soñé tal cosa y esto, ¿verdad?
Pero verdaderamente, hermanos, el tiempo en que los profetas, pues Dios les hablaba de esta forma, pues terminó, ¿verdad? Terminó. Entonces, y veamos para ello, hermanos, si el plan de Dios para guiar a su pueblo no es a través de este tipo de prácticas, entonces, ¿cuál es el medio por el cual Dios guía a su pueblo, hermanos? Veamos lo que dice Salmo 119, 5. Ustedes se lo pueden de memoria. Lámpara es a mis pies, ¿qué dice? Tu palabra, ¿y qué más? Lumbrera a mi camino. Mire, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, hermanos, en esta oportunidad estamos hablando de lo que significa la adivinación. Lógicamente, los religiosos practican diferentes cosas y pues erradas, ¿verdad? Pero en esta oportunidad estamos tratando de quizás enfatizar en esta parte y que de esa manera nosotros nos edifiquemos por medio de la palabra de nuestro Dios. Por medio de la palabra de nuestro Dios. Israel, hermanos, practicó, vimos cómo en Levítico Israel practicó este tipo de cosas y lógicamente si Israel lo practicó, decíamos en un principio, nosotros no estamos exentos de quizás practicar algún tipo de cosas que sean abominables a nuestro Dios. Y por lo tanto, hermanos, debemos de estar alertas, debemos de estar despiertos, ¿verdad? ¿Cómo es nuestra vida espiritual? ¿Cómo estamos trabajando nuestra vida espiritual? ¿Sí? No estamos exentos, hermanos, de equivocarnos y tomar caminos, ¿qué? Equivocados. No estamos exentos de tomar caminos equivocados. Y si no, veamos lo que dice Proverbios 14:12. ¿Qué dice Proverbios 14:12, hermanos? Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es, ¿qué dice, hermanos? Camino de muerte. Hay cosas, hermanos, que a nosotros nos pueden parecer que están bien, pero ¿qué pasa, hermano? Están mal. Y nos empecinamos en qué, hermano? En seguir y en seguir y en seguir y en seguir en el mismo error. ¿Sí? A mí me pasa, a veces cometemos errores y nos cuesta quizás cambiar los errores o los pecados que podemos tener. Mentiras piadosas, dicen alguien, ¿verdad? Pero eso es mentira. O sea, como sea, es mentira y es ¿qué? Pecado, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, hermanos, hay ciertas cosas, hermanos, en nuestra vida que son un obstáculo para nuestra vida espiritual y mantener una verdadera comunión con nuestro Dios. ¿Sí? Veamos lo que aconseja la palabra de nuestro Dios con respecto a lo que estoy hablando. Decíamos que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin, ¿qué dice, hermanos? Es de muerte. Veamos lo que dice Deuteronomio 18. Y esta es parte medular, quizás tuve que haber empezado con este verso, pero pues lo vamos a leer. Dios aconseja, hermanos, apartarse de muchas prácticas y vamos a ver algunas de ellas. Deuteronomio 18, versos del 9 al 12. Vea lo que dice, hermanos. Deuteronomio 18, verso 9 al 12. ¿Lo tienen, hermanos? Vayan conmigo y lean con su mirada. Deuteronomio 18 del 9 al 12. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique, ¿qué dice, hermanos? Adivinación, ni tampoco, ¿qué dice, hermanos?
agorero, ni sortílego, ¿está bien así pronunciado, hermanos? ¿Tiene acento en la I? Ni hechicero, tampoco encantador, vuelve a repetir ahí, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a quién, a los muertos. Mire. Y el 12, porque eso es abominación para con Jehová, cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones, ¿de dónde, hermano? Dice, de delante de ti. Mire, y hoy los niños, ¿cómo ven tanto programa en los cuales los personajes usan magia, verdad? Y los niños quieren también hacer magia, ¿se imagina? Muy sutilmente Satanás, hermanos, engaña, ¿verdad? Por medio de diferentes cosas, pero aquí dice que todo el que practica magia es que abominación para con Dios. ¿Sí? Hermanos, históricamente la adivinación era una práctica que era remunerada con algún tipo de, como algún tipo de pago, digamos. La adivinación, es decir, tenía una remuneración, vamos a decirlo de esa manera para que sea más entendible. Era retribuida. Históricamente se conoce que la adivinación era algo pagado, por decirlo así, ¿verdad? Para que entendamos. Estos profetas de hoy, hermanos, de igual manera, son retribuidos por este tipo de cosas, ¿verdad? Son retribuidos por este tipo de cosas. Pues ellos dicen predecir y decirle a las personas bendiciones o maldiciones, pero son ¿qué? Retribuidos. Es decir, se les paga, pero ellos dicen que es ofrenda, ¿verdad? Pero históricamente este tipo de práctica en el pasado ya era ¿qué? Remunerada, ¿verdad? Parecido a lo que se hace hoy en día. Me han dicho que no me mueva mucho y se me olvida, hermanito. Ay, disculpe, es la falta de costumbre. Ay, disculpen que... entonces, hermanos, era una práctica que era retribuida y eso se parece a lo que hoy en día en las religiones falsas también se practica, ¿verdad? Es decir, cobran por este tipo de servicio, ¿verdad? De la adivinación, Entonces, hermanos, no estamos muy alejados de lo que hoy en día se practica, comparándolo con la adivinación en el tiempo antiguo, ¿sí? En el tiempo antiguo. Y lógicamente, hermanos, según podemos nosotros ver, algunos de ellos no solo practican la adivinación, sino que también practican lo que Levítico o Deuteronomio nos hablaba, y que es el ¿qué? Los agüeros, o son agoreros, ¿sí? Son agoreros. Ustedes conocen este tipo de secta, ¿no? Porque los veo así como que no mucho. ¿Los han visto quizás o han platicado con ellos? No. Sí. Hemos hablado con algunos de ellos, ¿verdad? Los hemos evangelizado quizás, ¿sí? ¿O solo yo he hablado con los profetas? Hermanos, siento que solo yo estoy conectado con el sermón. ¿Han platicado ustedes con ellos? ¿Los han visto de cerca? ¿O son seres que no están en este planeta? ¿Verdad? Pero, hermanos, debemos de estar, ¿cómo se dice? Conectados, ¿verdad? Entonces, hermanos, no solo practican la adivinación, sino también, ¿qué decíamos? Los agüeros, ¿verdad? La hechicería, ¿verdad? Hermano Francisco. Sí, hermano. Fíjese que mi mamá empieza a decir lo que ella murió de un mal hechizo, ¿verdad? ¿Sí? Y ella se rebuscó para buscar, para encontrar la sanidad, ¿verdad?
Y una vez fue a donde un brujo, le recomendaron a un brujo de Izalco. ¿Sí? Y gran mentira, no la curó, ¿verdad? Pero lo que sí le dijo, le voy a hacer una visita a su casa, sin conocer el hombre. Nosotros íbamos de lejísimos, hermano. ¿Sí? Y mire, y fíjese que una vez llegó a la casa y sabe convertido en qué llegó, en una gran serpiente, hermano. Porque la casa de donde vivíamos nosotros tenía un patio grande y era verano, y bien polvoso. Y mire, hermano, ahí dejó el gran rastro, la gran culebra, pero como de este ancho, mire, el gran rastro de la culebra. Y le dijo que la iba a llegar a visitar, convertido en culebra, llegó el hombre. ¿Se imaginan ver esa culebra, hermano? Sí, imagínense. ¿A dónde? ¿De dónde podía salir una gran serpiente como esa? Entonces, Sí. hermano, sí, los brujos existen, hermano, eso sí. ¿Verdad? Y entonces, hermano, gracias, hermanito. Agorero viene de esta palabra hebrea, ¿sí? Y decíamos, es parecida a la adivinación, y prácticamente ellos predicen, adivinando también la suerte y también sacando conclusiones, ¿verdad? En base a intuición, por decirlo así, o premonición, o en base a presagios, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hay un diferente tipo de cosas que ellos ocupan para este fin, los agoreros. Veamos lo que dice, y ahí está en Deuteronomio, ¿verdad? Que también esta práctica, hermanos, es abominación delante de nuestro Dios. 18:10 de Deuteronomio. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, mire, ni agorero. Los agoreros, hermanos, también tienen, por decirlo así, una facultad en la cual ellos predicen los días. ¿En qué forma? Predicen, los agoreros predicen, hermanos, por ejemplo, días de bendición o días, por ejemplo, de maldición, ¿verdad? Es una cosa que los agoreros hacen, ¿verdad? Predicen días venturosos, predicen días malos, predicen ese tipo de cosas. Y eso lo hacen, hermanos, a través de la astrología, ¿sí? A través de la astrología. Hermano Marcos. Ah, bueno. ¿Verdad? Por ahí están los hermanos que curan por el estadio. Hay que tener cuidado, ¿verdad, hermano? Hay que tener cuidado. Entonces, hermanos, decíamos que los agoreros son personajes que predicen, ¿verdad? Días venturosos, días no tan venturosos. ¿A través de qué decíamos? De la astrología. Un ejemplo podría ser que el mundo cree que viernes 13 es de mala suerte, ¿sí o no? Algo parecido a eso, ¿verdad? ¿Verdad? Predicen, hermanos, a través de la astrología, días venturosos o días que no son de bendición. Los sortilegos, hermanos, pretendían descubrir acontecimientos futuros y esto lo hacían haciendo aparecer espíritus de muertos, ¿sí? Haciendo aparecer espíritus de muertos, también interrogándolos. No sé si quisiera participar, hermana Ada. No. Si no, ahí está el micrófono. No. Bien. Entonces, hermanos, veamos un acontecimiento en el cual vamos a meditar y lo vamos a hacer en Hechos, digamos, verso, quiero ver. Vamos, hermanos, a Hechos 16, versos del 16 al 18. Fíjese que en este acontecimiento, hermanos, vemos cómo Pablo tiene un encuentro con una mujer. Esta mujer tenía un espíritu de adivinación, ¿o qué?
pitónico, ¿sí? Se encuentra con esta mujer, con este espíritu, y a la verdad la mujer decía la verdad, ¿sí? Pero ¿qué es lo que había de malo en esta mujer, hermanos? Que el espíritu que esta mujer tenía, ¿verdad? Era un espíritu pitónico y también de adivinación, ¿verdad? Pero lo que decía era bastante real. Y veamos lo que dice Hechos 16 al 18. Correcto, hermanita. Ayúdeme, hermana. Ya lo tiene, hermanita. 16 al 18. Ya lo encontró mi hermanita. Vamos a ver. Dice, pase, hermano. Capítulo 16 al 18 ¿Sí? dice, y aconteció que yendo nosotros a la oración, una muchacha que tenía espíritu pitónico nos salió al encuentro, la cual le daba grande ganancia a sus amos adivinando. ¿Sí? Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios alto, los cuales os anuncian el camino de salud. Y esto hacía por muchos días, y más desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en la misma hora de la muchacha, ¿verdad? Pitonisa. Ok, mire, dice esta muchacha, y eso no fue agradable, ¿verdad? Para Pablo. ¿Qué pasó ahí, hermanos? La reprendió, ¿verdad? Reprendió ese mal espíritu, ¿sí? Y estos eran siervos del Dios Altísimo, hermano. Ellos sí, ¿verdad? La verdad les decía, pero ¿a través de qué? De un espíritu de error satánico, ¿verdad? Correcto, ¿verdad? Correcto. Entonces, hermanos, vemos en este acontecimiento lo que le ocurre a Pablo, ¿verdad? Y verdaderamente, hermanos, vemos cómo esta mujer tenía este espíritu abominable para nuestro Dios. Y así, hermanos, muchas cosas que dentro de la religiosidad, podemos encontrar. Incluso el espíritu, hermanos, de Satanás puede cegar los entendimientos, decíamos, en el cual no entender la palabra de nuestro Dios. Platicaba yo con un adventista y él decía que Apocalipsis 12, ¿saben o se recuerdan ustedes a qué se refiere Apocalipsis 12? ¿De qué está hablando Apocalipsis 12, hermano? Correcto. Y los adventistas dicen de que esta mujer de la que habla Apocalipsis 12 es su profeta Elena White. Mira, así se pronuncia. Elena White. Así, ¿verdad? Ay, si lo pronuncio mal, ahí disculpen, que fui al colegio, pero solo cuando voy a dejar a mi niña al colegio. Entonces, hermanos, Elena White, el espíritu de Satanás, hermanos, confundiendo los entendimientos, ¿verdad? De las gentes, confundiendo los entendimientos. Entonces, hermanos, ¿hasta cuándo verdaderamente, hermanos, Dios habló por profetas? ¿Hasta cuándo verdaderamente Dios usó la forma antigua de hablarle al pueblo a través de los profetas? ¿Hasta cuándo? Hasta Juan, ¿verdad? Veamos lo que dice Mateo, hermanas y hermanos. Mateo 11:13. Porque todos los profetas y la ley, dice, ¿qué pasa, hermanos? Profetizaron hasta Juan. Porque todos los profetas y la ley, dice, profetizaron hasta Juan, ¿verdad? Hasta Juan. Entonces, hermanos, Dios habló al pueblo de diferentes formas, de diferentes maneras, pero en el caso, pues, por los profetas habló hasta el tiempo de Juan, en la forma en que habló, ¿verdad? En el tiempo antiguo, en el tiempo antiguo. Entonces, en ese sentido, hermanos, ¿cómo hoy nosotros podemos conocer la verdadera profecía? ¿Cómo nosotros hoy podemos entender la verdadera profecía?
es lo que, ¿qué, hermanos? Lo que está, ¿dónde, hermanos? En la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? En la palabra de nuestro Dios. A través de la palabra, pues nosotros podemos conocer, hermanos, la profecía. Podemos conocer la voluntad de Dios. Podemos conocer lo que Dios quiere de nosotros. Podemos conocer todas esas verdades, ¿verdad? Por medio de la palabra de nuestro Dios. Y allá leíamos el proverbio, ¿verdad? Allá leíamos el proverbio. Entonces, hermanos, ¿qué otra forma usa Dios para hablarle al pueblo? Cuando el hermano Marcos se para acá y diserta su sermón, está, ¿qué? Hablando Dios a través de su palabra, ¿verdad? De la profecía que está en la palabra de nuestro Dios. Y nos guía a través de ella. ¿Sí? Por ejemplo, nuestro hermano puede exhortarnos y decirnos, mire hermanita, usted está actuando de esta manera, o estamos actuando de esta manera, hay que encaminarnos en esta forma, y nosotros vamos a ser como Israel, de que aborrecieron a los profetas cuando nos guiaban, cuando los guiaban. ¿Cómo vamos a hacer nosotros, hermano? Porque los profetas fueron aborrecidos, ¿verdad, hermano? ¿Por qué? Porque querían que el pueblo, ¿qué, hermanos? ¿Verdad? Entonces, hermanos, por ejemplo, nuestro hermano Marcos puede guiarnos y decir, mire, hermano Oxán, sus hijos, la jovencita, el niño, la niña, esto y esto, a través de la palabra, enséñele cómo comportarse dentro de la iglesia. Porque, ¿qué pasa aquí, hermano? Venimos a adorar a nuestro Dios, ¿sí? Pero nosotros como padres, ¿cómo estamos guiando a nuestros hijos para comportarse dentro de la iglesia? Pero si el hermano Marco nos exhorta, ¿cómo vamos a tomar nosotros el consejo? ¿Nos vamos a ir? ¿O nos vamos a enojar? Yo quizás me voy a enojar, vea, me voy a ir. Pero ustedes no, ¿verdad? Ustedes se van a quedar, vea. ¿Y van a qué, hermano? A escuchar el consejo de la palabra de nuestro Dios. Y le vamos a enseñar a nuestros hijos a respetar la iglesia, ¿sí? A respetar la hora que comienza el culto, ¿sí? A respetar a los hermanos ancianos. Allá dice Levítico sobre las canas, que dice, hermanos, te levantarás, ¿verdad? ¿Qué significa eso, hermano Francisco? Reverencia y respeto a los ancianos, ¿sí? Entonces el profeta va a hablar a través de la palabra, que es nuestro hermano Marcos o cualquier compañero del consejo local, y nosotros ¿qué vamos a hacer? Dígame más, hermano. ¿Qué otra cosa me va a decir, hermano? ¿Por qué? ¿El bien es para él o para nosotros? Para nuestra vida espiritual, ¿sí? Y si él nos exhorta, él está librando, ¿qué dice? Él se está librando, ¿verdad? Él nos está exhortando y es lo que tiene que hacer. Ya nosotros si acatamos el consejo o no, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Pero es seguro, hermanos, que a pesar de que estamos diciendo de que el profeta va a hablar y nos va a guiar a través de su palabra, muchos nos vamos a enojar. A muchos nos va a caer mal el hermano, ¿qué? Que nos exhorta, sea quien sea. Y muchos quizás nos vamos a ir. ¿Sí? Pero no esa no debe ser la actitud de un hijo de Dios. Esa no debe ser la actitud de la iglesia de Dios. ¿Sí? La actitud del hijo de Dios debe ser atento. Y si el consejo es para mí, ¿ve? A la bolsa. Y tratar de qué, hermanos? De mejorar, ¿verdad? Mi vida espiritual. De mejorar mi vida espiritual. Entonces esa es la forma en que hoy habla nuestro Dios a su pueblo, a través de su palabra. Y el hermano que se para acá enfrente de ustedes es usado por nuestro Dios. ¿Sí? ¿Qué va a hacer usted entonces, hermanos, cuando lo exhorten? ¿Se va a enojar y se va a ir? ¿O se va a quedar? Se va a quedar con ganas de escuchar más, vea. ¿Por qué? Porque es para el bien de qué, hermanos? De nuestra vida espiritual. Y así podemos tener un sinfín de ejemplos en cómo nosotros
como humanos estamos fallando y que la palabra nos va a guiar por el buen camino, ¿sí? Debemos de volver a las sendas antiguas, dice, ¿verdad? ¿Qué verso es eso, hermano? Jeremías, ¿qué, hermano? 2:19, mire. Debemos de volver a esas sendas antiguas. Pero nosotros quizás nos estamos guiando más en un camino diferente, que nos parece como, hermanos, nos parece recto, pero su fin es como, hermanos, es de muerte, ¿verdad? Es de muerte, es de muerte. Dios bendiga su palabra en vuestros corazones, paz a vosotros.